Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Damos inicio a esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press gracias al apoyo de Imperial Brands, Endesa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Moeve, Telefónica y Veolia. En esta ocasión, la tribuna informativa ha contado con la participación de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, quien ha subido al estrado para abordar los principales retos del sector cultural en España y los ejes estratégicos del ministerio. Tras su exposición inicial, el ministro ha mantenido un coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas de las preguntas formuladas por los asistentes a este encuentro. La bienvenida institucional y la apertura del acto han sido realizadas por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Y ministra de Trabajo y Economía Social, muy querida Yolanda, buenos días. Ministro de Cultura, querido Ernest, hoy es tu día, hoy tú eres el protagonista. Ministro de Sanidad, querida Mónica. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, querido Pablo. Delegado del Gobierno, amigo Fran. Secretario General de Comisiones Obreras, queridísimo Unai, estás por aquí también con nosotros. Secretario de Estado de Empleo, Secretario de Estado de Cultura, embajadores varios, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos, como decía al principio, todos y todas a nuestros desayunos. Le decía al ministro, a quien tenemos todos enorme interés en escuchar esta mañana, que voy a ser muy breve en su reseña curricular, porque no es a mí a quien queréis escuchar, es precisamente a él. Ernest Urtasun es nacido en Barcelona, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, con un posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona. Desde muy joven empezó a militar en Joves d'Esquerra Verda, donde llegó a ser responsable de Relaciones Internacionales y coordinador de Barcelona. Durante su etapa universitaria participó en Acción Joven de Comisiones Obreras, de donde él es parte y sigue siendo parte de Comisiones Obreras, y en el movimiento de estudiantes progresistas. En los años 2002, 2003 y 2004 coordinó las delegaciones de Iniciativa per Verda en los foros sociales europeos. En 2003 y 2007 fue número 2 en la lista de Iniciativa ICV en las municipales de Barcelona y en 2004 pasó a trabajar como asesor de Raúl Romeva en el Parlamento Europeo hasta el año 2009. En el 2010 aprobó las oposiciones y entró en la carrera diplomática, donde asumió diferentes responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pero solicitó excedencia 4 años más tarde. En las elecciones europeas de 2014 fue elegido eurodiputado en la lista de Izquierda Plural, siendo desde el 2016 al 2019 portavoz de ICV, siendo en la actualidad miembro del Consejo Nacional de Esquerra Verde, responsable institucional de Cataluña en Comú y, como bien sabemos, portavoz nacional de la coalición Sumar. Y como todos también bien conocemos, en noviembre del año pasado, del año 2 años atrás, de noviembre del 23, el presidente Pedro Sánchez le nombró ministro de Cultura de España, que es el cargo que ostenta en la actualidad. Querido Ernest, por favor, muchas gracias y ocupa tú la tribuna. Muy buenos días a todos y a todas, vicepresidenta, queridos ministros, secretarios de Estado, amigos y amigas. Buenos días y muchas gracias a Europa Press por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Quiero aprovechar este formato, que permite una reflexión pausada, para hacer balance de estos 2 años al frente del Ministerio de Cultura y, sobre todo, para explicar hacia dónde queremos avanzar en esta legislatura. Y me gustaría hacerlo desde una idea central con la que me gustaría empezar esta mañana. La cultura es el lugar donde un país decide quién quiere ser. Si no se gobierna la cultura, otros lo harán. Los algoritmos, los fondos buitre o directamente la extrema derecha, que ha decidido librar una batalla cultural para retroceder en derechos y para fracturar la convivencia. Por eso hemos trabajado desde el primer día para actualizar la política cultural de España al siglo XXI, para poner los derechos culturales en el centro y para construir
un Estado y un país capaz de acompañar a su ciudadanía en un mundo que cambia aceleradamente. Dos grandes hitos en estos 2 años han marcado este camino. Nuestro plan de derechos culturales, querida Jazmín, nuestra directora general, que hoy nos acompaña y que está haciendo una fotografía en el centro de la sala. La primera estrategia integral en nuestro país. Y Mondiacult 2025, que juntó a casi todos los ministros de cultura del mundo en Barcelona y donde España ha liderado un consenso histórico para que la cultura entre por fin en la agenda de desarrollo global. Pero también es importante recordar de dónde partíamos y de las carencias de las que veníamos también. Infraestructuras bloqueadas durante muchos años, desigualdades culturales en materia territorial profundas, un sistema creativo demasiado precarizado, una red de políticas culturales desconectada todavía de la realidad digital y una ausencia también en España de algunos debates culturales internacionales que era importante empezar a abrir. Hoy quiero explicar cómo hemos empezado a revertir esta situación, qué falta por hacer y cómo todo ello se enmarca en una reflexión más amplia sobre el tipo de país que queremos construir. Miren, nuestra hoja de ruta nació de una convicción, que es que la cultura es un derecho democrático básico. Y por eso, el Plan de Derechos Culturales articula ese derecho en 3 dimensiones: el de acceder, participar y crear, lo que lo convierte en un auténtico manual de instrucciones para la política cultural española. Esa visión la hemos llevado también a la escena internacional, como les decía. En Mondiacult 2025, España lideró la reivindicación de que la cultura debe ser un objetivo de desarrollo sostenible, porque no hay desarrollo sostenible sin desarrollo cultural. Y todo esto sucede en un contexto muy concreto, que quiero también explicar y de lo cual estoy particularmente orgulloso, que es que España está viviendo un auténtico relanzamiento y renacimiento cultural. Y los datos así lo demuestran, y esa es una de las grandísimas noticias que tiene nuestro país en los últimos años. La lectura crece y alcanza su mejor dato en 2 décadas. Las visitas a los museos estatales han aumentado un 30% desde 2019. La asistencia a espectáculos en vivo se ha recuperado plenamente después de la pandemia. Y un dato que me gusta particularmente, que es que un 92% de los jóvenes de nuestro país realiza prácticas culturales digitales cada semana. Por lo tanto, podemos decir que la cultura está más viva que nunca. Pero este impulso no puede darse por hecho. Necesitamos consolidar esa estrategia a largo plazo y seguir construyendo una política cultural entendida como una infraestructura democrática esencial. Nuestra apuesta desde el Ministerio de Cultura ha sido la de desplegar políticas para el acompañamiento y el refuerzo de ese renacimiento cultural y también para que éste se traduzca en acceso real para todos y para todas. Tenemos que ser conscientes que en España todavía hoy acceder a la cultura depende aún demasiado del territorio, de la renta o de la edad. Y España es un país donde la cultura llega a muchos, pero todavía no a todos, y donde demasiada gente la cultura todavía la ve como una barrera y no como una puerta. Y es por ello que el Plan de Derechos Culturales quiere hoy ser una herramienta imprescindible para empezar a sobrepasar estas dificultades. Y tenemos datos que empiezan a mostrarnos que estamos recorriendo ya otro camino para el pleno disfrute de los derechos culturales en nuestro país. Mirad, el bono cultural joven ha sido una de las medidas importantes en este proceso. 366.000 jóvenes lo han utilizado este año. Y en 2026, como ya anunciamos, lo reforzaremos incluyendo formación y material artístico. Nuestro siguiente reto es llegar a los jóvenes más vulnerables, en zonas rurales y barrios con menos oportunidades. Porque donde algunos ven gasto superfluo con este tipo de políticas, nosotros vemos igualdad de oportunidades. Y vamos a trabajar, como ya anunciamos, con entidades del tercer sector para que nos ayuden a hacer llegar el bono a los sectores más vulnerables que hoy aún no lo disfrutan. Es lo que nos tiene que permitir pasar de un uso que está ya en el 70%, que es muy alto, a acercarnos cada vez más al 100%. Esta democratización se refleja también en las infraestructuras. España arrastraba décadas de parálisis en proyectos muy importantes, museos sin actualizar y equipamientos detenidos. Y hoy estamos desbloqueando el mapa de los equipamientos culturales en gran parte de nuestro país. La Biblioteca de Vigo avanza, la Biblioteca Pública de Barcelona ya está en obras, Alicante y Tarragona han iniciado los procesos de renovación y nuestra Biblioteca Nacional acomete una modernización largamente esperada. Y hemos podido anunciar también el desbloqueo de proyectos que hacía mucho tiempo que estaban paralizados, como ha sido, por ejemplo, la ampliación del Museo de las Bellas Artes en Sevilla.
o la entrega del nuevo archivo de Castellón. La lista de todo lo que hemos hecho en estos 2 años por parte de nuestra gerencia es infinita y estoy particularmente orgulloso de cómo estamos reforzando los equipamientos culturales en todas las partes del territorio nacional, más allá, evidentemente, de los grandes núcleos urbanos. Pero donde también ha avanzado mucho esa transformación es en la renovación museográfica. La actualización del Museo Nacional de Antropología y del Museo de América inauguran para nosotros lo que es un proyecto de país. Dejamos atrás miradas del siglo XIX para construir museos del siglo XXI. Museos que incorporan arte contemporáneo, testimonios directos, audiovisuales, vitrinas rotatorias y narrativas plurales que reconocen la agencia también de todo lo que ahí está representado. Esta revolución museográfica que hemos iniciado en estos 2 grandes museos nacionales es también, quiero decirlo, territorial. Y quiero citar el Centro Nacional de Fotografía en Soria, que ya está en obras, que es también un modelo al que seguir. Equipamientos estatales de primer nivel, también en sitios donde uno no esperaría que estuvieran, porque la cultura es desarrollo local, factor de dinamización y factor de igualdad territorial. Y ese impulso, querida María José, que nos acompaña también, nuestra directora general del libro, lo ha sido también para el libro. El presupuesto del Ministerio dedicado al libro, y este dato es muy, muy relevante, ha crecido un 70% desde el año 2019, un 70%. La edición, muchos de los que estáis aquí lo sabéis, está en máximos históricos. Y también estoy muy orgulloso de poder decir que el cómic tiene por fin un plan propio en este ecosistema. Y hemos reforzado la presencia internacional estando en las ferias internacionales más importantes, como la FIL de Bogotá o recientemente también la FIL de Guadalajara. Y también tenemos para el año que viene y el 2027 algunas sorpresas más que tenemos guardadas en este esfuerzo que estamos haciendo de internacionalización de nuestro sector. Y también, y esto también estamos particularmente orgullosos en el equipo de Cultura, una política decidida a proteger las pequeñas librerías de nuestro país, que son un ecosistema cultural imprescindible que hay que cuidar y mimar. El próximo paso será desplegar el Plan Nacional de Fomento de la Lectura 2630, fortalecer librerías independientes y seguir impulsando la proyección internacional de nuestros autores y nuestros editores. Ahora bien, si queremos una política cultural verdaderamente democrática, no basta con garantizar el acceso. Hay que garantizar también el derecho a crear, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro plan de derechos culturales. El sector cultural ha vivido durante años una precariedad estructural, desigualdades de género, falta de articulación territorial y ausencia de políticas de mediación y educación artística. Y esta es una de las tareas que más nos ocupa también en estos momentos. Las 150 medidas del Plan de Derechos Culturales están ya en marcha en todo el país. Hemos reforzado la mediación, la educación artística, la participación comunitaria y el apoyo a la creación. Y hemos logrado avances muy significativos de algo que es muy, muy relevante para el sector cultural, como es el Estatuto del Artista, que hemos desarrollado, y miro para la vicepresidenta aquí presente hoy, de la mano del Ministerio de Trabajo. España se ha beneficiado en estos años de una reforma laboral que ha transformado como nunca nuestro mercado de trabajo. Hoy hay más empleo que nunca, más estable, más digno y menos informalidad no deseada. Y eso también ha impactado en el empleo cultural, que ha aumentado este año a más de 792.000 personas. En 2023 los datos fueron de 723.300, lo que supone un 3,6% del empleo total. Estamos en cifras récord de empleo cultural en nuestro país. Gracias a este trabajo también liderado por la vicepresidenta, estamos culminando ahora la reforma del Real Decreto 1435/85, la norma que regula la relación laboral especial de las personas artísticas. Y será en práctica, cuando vea la luz, una auténtica reforma laboral del sector cultural, diseñada con una voluntad clara, que el trabajo digno, decente y con garantías sea también la norma en la cultura y no la excepción. Este cambio estructural permitirá seguir combatiendo la precariedad, reducir incertidumbres, profesionalizar al sector y, en definitiva, democratizar tanto el acceso como la capacidad de crear, porque mejorar las condiciones materiales es también un asunto esencial de nuestros derechos culturales. Además, como ustedes saben, hemos aprobado un cambio fiscal largamente reclamado, la regulación específica del tratamiento de las rentas irregulares de los artistas, fundamentales en una actividad con ingresos, como ustedes saben, muy fluctuantes. A partir de 2025, este tratamiento fiscal será más justo y equitativo, reduciendo penalizaciones injustificadas y dando estabilidad económica a miles de profesionales. Todo esto se complementa
como ustedes saben, con las comisiones técnicas que hemos creado y que seguimos trabajando para continuar avanzando en otras áreas del Estatuto, con un compromiso claro para el segundo tramo de la legislatura: abordar en profundidad también el sistema de los autónomos del sector cultural, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país. Y queremos que este sea también una de las grandes prioridades en materia del Estatuto del Artista de cara a la segunda parte de la legislatura. En definitiva, estamos modernizando las estructuras laborales de la cultura para que crear no signifique precarizarse, para que los derechos culturales incluyan también el derecho a condiciones de trabajo dignas. Por otra parte, y siguiendo con la idea de promover la participación cultural, en creación contemporánea, España también necesitaba, como ustedes saben, nuevos espacios, y hoy los tiene. Ya he nombrado el Centro Nacional de Fotografía de Soria, pero quiero mencionar también algo muy importante para la capital de España, como son las obras del Centro Tabacalera, para transformarlo en un gran centro de residencias y producción artísticas. Ustedes saben que seguimos con las obras de Tabacalera, pero que ya hemos lanzado las nuevas ayudas para Tabacalera. Y junto a Tabacalera hemos lanzado las nuevas ayudas para la creación del arte digital, el podcast, el videojuego, las residencias experimentales y la investigación artística. Y quiero agradecerles particularmente a nuestra directora general todo el esfuerzo en esta materia. Hemos además abordado en estos 2 años un trabajo que es imprescindible y que será también reto para los próximos 2 años, como es defender una inteligencia artificial en cultura para proteger derechos de autor, garantizar transparencia algorítmica y evitar modelos extractivos. La IA debe estar al servicio de la creatividad y no en su contra. Garantizar los criterios de transparencia, consentimiento y remuneración justa son esenciales para proteger a nuestros creadores. Y en ese sentido quiero comunicarles que seguimos trabajando, y lo vamos a hacer el viernes que tenemos Consejo de Cultura en Bruselas, para un código de cultura europeo que esté a la altura del reglamento pionero que fue el de la inteligencia artificial. Y estamos trabajando también para ampliar esta protección a través también de nuestra legislación nacional. Quiero referirme ahora a otra de las cuestiones muy esperadas de la gestión de nuestro ministerio desde el inicio de la legislatura, como es la reforma del INAEM. Como saben, la semana pasada culminamos la primera parte de la reforma, tras más de 40 años sin que nadie hubiera abordado en profundidad esta cuestión. La semana pasada aprobamos la actualización de nuestro decreto de estructura ministerial y, por lo tanto, dimos el primer paso separando las actividades de fomento y de gestión de las unidades públicas a partir de la creación de una nueva Dirección General de Artes Escénicas y de la Música con 3 subdirecciones especializadas de música, danza y teatro y circo, la Oficina de Difusión de la Danza, el Marco Estratégico del Circo y el refuerzo del CEDAEM. Y con esto nos dotamos finalmente de estructuras modernas para cada uno de estos sectores. Y quiero decir también que cumplimos una deuda histórica al dotar finalmente de la gestión pública a la danza con una estructura propia, un sector que había sido poco reconocido y que es tan importante en nuestro país y algo de lo que teníamos, que era una deuda que teníamos que saldar. Ahora, en relación a la reforma del INAEM, en esta segunda parte de la legislatura iniciaremos la segunda fase, que es modernizar y reformar la estructura jurídica del organismo autónomo que gestiona las unidades, con el compromiso que la reforma esté finalizada a finales de la legislatura, como nos comprometimos en el acuerdo de gobierno que firmamos entre Sumar y el Partido Socialista. En materia de audiovisual, tengo que decirles que nuestro ICA, y quiero agradecer también a nuestro querido Ignasi toda su labor, está acompañando un momento histórico del cine español. Y lo quiero decir con estas palabras, un momento histórico del cine español. Y lo estamos haciendo con programas nuevos, como el Cine Escuela, con la prolongación de programas ya existentes, como el Cine Senior, que nos están permitiendo afianzar y crear nuevos públicos. Pero hemos reforzado el sector en todos los ámbitos ahí donde hemos podido. En las ayudas a festivales, a salas e incubadoras, recuperando las muy esperadas ayudas a guionistas, un sector muy precarizado, unas ayudas que no existían desde el año 2013 y los guionistas de este país vuelven a contar con ayudas del Ministerio de Cultura. Avanzamos con el futuro Museo del Cine en el antiguo edificio del Nodo, gracias a la Academia por la labor compartida que estamos haciendo en eso. Y hemos creado Platfo, la primera plataforma pública de cine español que democratizará el acceso y preservará nuestro patrimonio audiovisual. El reto ahora es su despliegue definitivo. Y seguimos trabajando, no quiero dejar de mencionarlo, a pesar de las dificultades, para desbloquear la ley del cine
que, como ustedes saben, es una de las leyes que el grupo parlamentario de Junts per Catalunya y el conjunto de grupos parlamentarios están dispuestos a sacar adelante y que esperamos poder desbloquear en las próximas semanas. Miren, otro de los elementos que nos ha ocupado durante bastante tiempo en estos 2 años y que está definiendo también la gestión de nuestro ministerio es la memoria democrática, porque cultura tiene que jugar un papel fundamental en esta materia. Como saben, en las últimas semanas hemos avanzado en el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco y hemos empezado el proceso para la extinción de otras 4 fundaciones franquistas. También pude anunciar la semana pasada que hemos instruido a la Abogacía del Estado para la reclamación judicial del archivo del dictador Franco, que, según un informe que tenemos en el Ministerio de Cultura, es de dominio público y tiene que estar en manos de la Administración. Y seguimos avanzando en los nuevos procesos de devolución de bienes incautados en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que, como ustedes saben, en el año 2025 todavía tenemos obras incautadas no devueltas por el franquismo en nuestros grandes museos nacionales, que estamos ahora en 2025 empezando a devolver. Y algo de lo cual estoy muy orgulloso, que hemos también realizado, que es la creación del Archivo de Movimientos Sociales, ampliando la digitalización de archivos estatales y reforzando el apoyo a entidades memorialistas. Fue muy emotivo, les puedo decir, la semana pasada estar en Orcasitas con la Asociación de Vecinos que nos han hecho entrega de su archivo y que ahora estará a resguardo del Archivo de Movimientos Sociales, porque preservar la memoria de aquellos que trajeron la democracia a nuestro país es fundamental y en eso está volcado también el Ministerio de Cultura. Finalmente, también hemos sido un ministerio muy volcado en la defensa de la pluralidad lingüística y cultural de nuestro país. Saben que ha sido una seña de identidad para nosotros desde el inicio. La diversidad lingüística de España es una riqueza democrática y por eso hemos reforzado el Fondo Audiovisual en lenguas cooficiales, ampliado las ayudas a la creación en distintas lenguas e introducido criterios de plurilingüismo en todas las líneas del ministerio. Y hemos abierto, lo pude anunciar la semana pasada en mi comparecencia en el Congreso, los premios nacionales también al asturiano, al aragonés y al leonés, porque queremos un país donde todas las lenguas tengan espacio, presencia y futuro. Miren, no quiero dejar de mencionar tampoco la cuestión de la cultura relacionada con el cambio climático, porque evidentemente el cambio climático también afecta al patrimonio y al sector cultural. Nada es ajeno a la mayor amenaza a la que se ha enfrentado jamás la humanidad y tampoco la cultura. Y es particularmente relevante mencionarlo en esta semana que salimos de una COP que ha sido por lo menos decepcionante, si me lo permiten. Y evidentemente el mayor impacto que tuvimos en materia cultural con el cambio climático en nuestro país lo vivimos también con la DANA. Por eso, desde el Ministerio de Cultura destinamos más de 5 millones de euros en ayudas nuevas culturales, desplegamos asesoramiento técnico y apoyamos psicológicamente a los profesionales afectados y aceleramos los protocolos de emergencia. Y seguiremos, quiero decirlo hoy, apoyando al sector cultural valenciano frente a la dejadez y desidia de su gobierno autonómico. Si hay algo claro, es que la cultura y la sostenibilidad deben ir de la mano. Y por eso hoy quiero también explicar que el Ministerio de Cultura ha situado la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas culturales con algunas medidas que les voy a detallar a continuación, integrando la protección del patrimonio en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, actualizando herramientas clave como los planes de paisaje cultural y de emergencias en patrimonio, así como impulsando convenios interministeriales como el 2% cultural y reforzando la sostenibilidad mediante el Plan de Derechos Culturales, o el Protocolo sobre Energías Renovables en Bienes Culturales y el Libro Verde de Gestión Sostenible, además de promover espacios de sensibilización con la Bienal del Clima. Y no puedo dejar de pasar esta ocasión para volver a felicitar al Teatro Real por haber sido nombrado el teatro más sostenible del mundo la semana pasada. Como decía al principio, España ha recuperado una voz internacional fuerte en materia cultural. Quiero mencionar hoy también aquí que con México la colaboración cultural avanza con proyectos clave como son la gran exposición sobre mujeres indígenas que tenemos prevista en el MAN. Una cooperación cultural, quiero decir, que está siendo clave en el reencuentro con un país y un gobierno hermanos. En Ucrania estamos apoyando la protección de su patrimonio y contribuimos al Fondo de Solidaridad Cultural. Y en Palestina, España es hoy un actor clave. Hemos contribuido con más de 200.000 euros al Fondo UNESCO para la Reconstrucción Cultural y estamos trabajando también para liderar una gran alianza de protección y reconstrucción patrimonial y cultural de Palestina. Finalmente, en esta semana que es del 25N, no quiero dejar de poner en valor también todo el despliegue que hemos hecho del primer Plan Integral de Igualdad para la Cultura que hemos lanzado,
así también como la unidad de atención contra las violencias machistas en el mundo de la cultura, que pusimos en marcha al inicio de la legislatura y cuyo primeros resultados vamos a explicar también esta semana. Miren, voy avanzando. Todo lo que hemos estado haciendo tiene que ver de una manera muy ligada con el modelo de país que defendemos. Un país donde debemos garantizar derechos, donde la cultura es un bien público y donde la igualdad territorial está en el centro. Y quiero señalar también que jamás la cultura había tenido tanto peso como lo tiene hoy en la Administración General del Estado, con un ministerio y una Secretaría de Estado propias, querido Secretario de Estado, y un presupuesto en estos momentos récord que además en la próxima propuesta presupuestaria esperamos seguir ampliando. Lejos quedan ya el desdén por la cultura de los gobiernos del Partido Popular, los recortes y las subidas indiscriminadas de IVA que sufrió el sector cultural durante la etapa de Mariano Rajoy. Nunca más, y este es un deseo personal como ministro de Cultura, un país, una cultura asociada a la precariedad, al abandono, a la censura y a la desigualdad. Y en este sentido tengo que reconocerles que me preocupan especialmente las negociaciones del Partido Popular con Vox en Valencia, porque ya sabemos lo que han traído estos acuerdos en el pasado. Hemos visto obras censuradas, libros vetados, funciones canceladas, y quienes hablan de libertad son los primeros después en censurar cuando gobiernan, y que no les quepa ninguna duda que, como lo hemos hecho a lo largo de estos 2 años, el Ministerio de Cultura siempre defenderá la libertad artística frente a quien intente silenciarla en nuestro país. La gran disputa de nuestro tiempo es la disputa democrática, también a nivel internacional, con la emergencia de potencias de corte autoritario y el cuestionamiento del multilateralismo. Y la cultura es el sostén que hace posible que nuestras democracias respiren. Y si me lo permiten, quisiera hacer también aquí una breve mención a la gente joven de nuestro país. Se ha instalado la idea de que la juventud es cada vez más reaccionaria y, si me lo permiten, creo que esa afirmación conviene matizarla. Es verdad que las encuestas nos preocupan, que existe un 20% de jóvenes que afirma que la dictadura fue mejor que la democracia. Es un dato grave, pero el 80% restante no lo piensa. Y quiero también resaltar con orgullo que la juventud participa culturalmente hoy en nuestro país más que nunca, con más música, más lectura digital, más creación audiovisual, más espacios de participación. En este país, y nuestros datos de la lectura lo demuestran, se lee mucho, pero leen sobre todo los jóvenes y las mujeres. Y ese es un dato que nos tiene que llenar de orgullo. La cultura es el principal antídoto democrático, pensamiento crítico, diversidad y empatía. Y nuestras políticas culturales van a priorizar siempre la juventud en todas sus dimensiones. Voy finalizando, no sé si me he alargado mucho. Miren, estoy convencido que queda mucha legislatura por delante, lo creo firmemente. Y además estoy convencido que el Gobierno de España va a seguir gobernando en estos 2 años que nos quedan de legislatura, haciendo las cosas bien, con crecimiento récord, con sostenimiento salarial y ahora con un techo de gasto récord que nos va a permitir afrontar el debate presupuestario con capacidad de afrontar los retos pendientes. Estoy seguro que en el coloquio podremos hablar de ello más detenidamente. Pero permítanme, y con esto sí que voy acabando, detenerme en una cuestión que creo que es central en lo que queda de legislatura, que es nuestra gran asignatura pendiente y que condiciona todos los derechos, permitidme también los culturales, como es la vivienda. En España no habrá igualdad de oportunidades sin derecho a un hogar digno, estable y asequible. Y sin vivienda digna tampoco hay igualdad cultural. Sin estabilidad no hay tiempo, no hay autonomía, no hay vida comunitaria. Y la situación es urgente. Y quiero referirme particularmente a la urgencia de que más de 300.000 hogares se enfrenten en los próximos meses a la finalización de sus contratos. Y todo esto sucede mientras varias comunidades autónomas del Partido Popular se niegan a aplicar los topes de precios previstos por la Ley de Vivienda, generando tensión, incertidumbre y subidas abusivas. Por eso quiero hacer hoy también un llamamiento a nuestro socio de gobierno para proteger de forma inmediata a los inquilinos mediante una prórroga obligatoria para todos los contratos de alquiler en vigor, que es algo que muchas familias están hoy esperando. Esta prórroga es una medida de protección real, inmediata, que da estabilidad a las familias y evitaría una subida generalizada de los alquileres, una herramienta imprescindible en un contexto de emergencia habitacional donde demasiadas familias están viviendo con miedo a no poder renovar su contrato en nuestro país. Una medida, además, que se debería sumar a lo que vamos a presentar como Grupo Parlamentario de Sumar este martes en el Congreso, la prohibición de compras de vivienda por parte de fondos buitres, socimis y grandes empresas, y también con el avance, esperamos, de la ponencia sobre regulación de los alquileres de temporada y habitacionales, como bien sabe el ministro Agustín Duy, que está en discusión en estos momentos también en el Congreso. Miren, voy cerrando.
quiero terminar con una reflexión sobre la legislatura. Nadie ignora que está siendo una legislatura difícil. Esto sería poco menos que engañarnos, crispación, intentos de judicializar la política, bloqueos institucionales. Y quiero mencionarlo también, maniobras como la ignominiosa condena del fiscal general del Estado, que pasará a la historia como uno de los intentos más descarados por parte de determinados sectores de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país. Pero que la legislatura sea difícil no significa que el Gobierno no avance. Al contrario, significa que estamos obligados a avanzar a pesar de las dificultades. Y permítame decirlo con claridad, vamos a presentar los presupuestos generales del 26. Lo haremos además, estoy convencido, con inversión récord en cultura. Porque este país necesita estabilidad, planificación y horizonte. Y queremos que sean, sin ninguna duda, también los presupuestos de la vivienda. Los que refuercen el parque público, regulen el alquiler, frenen la financiarización y garanticen que la vivienda es un derecho. Esta es la política que defendemos. La que amplía derechos, la que protege a los ciudadanos, la que impulsa la cultura como infraestructura democrática y la que entiende que un país justo es un país donde todas y todos pueden vivir, crear y participar sin miedo a quedarse atrás. España es hoy un país que escucha a sus creadores, que protege su diversidad, que cuida su memoria, que abraza su plurilingüismo, que defiende la libertad frente a la censura y que entiende la cultura como un espacio de convivencia. Mi compromiso y el compromiso del Ministerio de Cultura es seguir ampliando derechos, reforzando la cooperación territorial y trabajar para que la cultura sea cada día un espacio de libertad, comunidad y esperanza. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimos asuntos y no demasiado tiempo, así que vamos a ir a toda velocidad. Quiero hablar mucho de cultura, ministro, sin eludir ninguno de los temas polémicos que hay en su departamento. Y quiero que dediquemos los últimos minutos a hablar de la situación general, especialmente a raíz de la condena al fiscal general de Estado, cuya renuncia hemos conocido esta misma mañana mientras veníamos hacia acá. Pero antes, ministro, no puedo dejarlo pasar. ¿Han hablado ya con la otra parte del Gobierno, con la parte socialista, sobre la posibilidad de prorrogar los alquileres? La parte socialista del Gobierno conoce nuestra petición desde hace mucho tiempo, lo estamos pidiendo desde hace muchas semanas. Es una petición, además, que la hemos trasladado en privado, públicamente. La posición de Sumar es clara en este sentido. Necesitamos prorrogar esos 300.000 contratos porque si no nos vamos a ir a unas subidas abusivas y muchas familias no van a poder afrontar las subidas que se les va a aplicar. Y, por lo tanto, hay que hacer esa prórroga. Por cierto, una prórroga que ya aplicamos, que hemos aplicado varias veces en España. No estamos inventando nada. Pero ¿y la parte socialista qué les dice? Bueno, estamos esperando que la parte socialista nos diga cuándo quiere desbloquear esta cuestión, que estoy convencido que lo vamos a hacer. ¿Y por qué remolonean en la parte socialista? Mire, nosotros en materia de vivienda, nuestras propuestas son claras, lo hemos dicho, y es una prioridad para nosotros en el Gobierno. Y quiero insistir en eso. Si no afrontamos la vivienda, hay muchas otras cuestiones en nuestro país que no se pueden resolver. Y he querido hablar precisamente de vivienda y cultura. Es muy difícil para cualquier creador en nuestro país, si no tiene estabilizado la cuestión de la vivienda, poder ejercer su pasión, su profesión en garantías, ¿no? Y por lo tanto, nosotros en eso vamos a ser claros. Lo que pasa, ministro, permítame que se lo diga con toda franqueza. Llevan ustedes, el Gobierno de coalición, 7 años gobernando. Ya no le pueden echar la culpa a nadie. Bueno, vamos a ver. En materia de vivienda hay que señalar una cuestión, que es que hay algunas comunidades autónomas que están aplicando el tope de viviendas, el tope de precio de viviendas, y donde el precio se ha estabilizado. Eso es así. Tenemos un problema, es verdad, que es que tenemos un agujero en la regulación de ese tope, que es que las viviendas turísticas y habitacionales no están cubiertas, y por ahí, yo que vivo en Barcelona, se nos está escapando la regulación de precios. Pero la regulación de precios funciona. Y es verdad que tenemos todas las comunidades del Partido Popular, todas sin excepción, que no están aplicando ese tope de precios. Y en ese momento ese es uno de los grandes problemas, porque la ley de vivienda da instrumentos para poder hacer eso. Pero hay que hacer mucho más, desde luego. Mire, con el Partido Socialista yo creo que tenemos una discusión que es bueno explicar. Está bien construir vivienda pública, nosotros apostamos por eso. Y creo que desde ese punto de vista recuperar un parque público de vivienda fuerte es algo que tenemos que hacer. Pero a corto plazo eso no nos llega y necesitamos medidas fuertes de intervención del mercado. Y eso significa, efectivamente, intervenir en los contratos de alquiler cuando vencen para topar los precios. Significa también, que lo hemos propuesto, evitar las compras especulativas que hay en España, se va a discutir en el Congreso el martes. Y significa también, efectivamente, tomar medidas que puedan frenar la actividad de los fondos buitre en nuestro país.
eso hay que hacerlo de la mano también de crear un parque público de vivienda en España, que también es importante. Pero la intervención del mercado es lo único que a corto plazo puede tener resultados para nuestros ciudadanos. Bueno, ministro, cerramos este capítulo, vamos a hablar de cultura. Vamos a empezar por memoria democrática, porque lo ha anunciado usted, lo contó el otro día. Han pedido al instado de la Abogacía del Estado que pida los archivos de la Fundación Francisco Franco. Son 30.000 archivos, por lo visto. ¿Se sabe ya dónde van a ser almacenados y cómo se va a poder acceder a ellos? Bueno, vamos a ver, este archivo es un archivo que pertenece a la Administración. Nosotros tenemos inventariado todo el archivo, fue una de las primeras cosas que pedí cuando iniciamos los procedimientos de extinción de la Fundación. Ahí hay algo muy importante que es este archivo que hay que preservar. Lo inventariamos, está todo inventariado y digitalizado. Y tenemos un informe de los servicios del Ministerio de Cultura que atestiguan que esos documentos son públicos, porque son documentos del dictador en ejercicio de su cargo de jefe del Estado, no son documentos privados. Y por lo tanto pertenecen a la Administración. Si me lo permiten, la anomalía es que un archivo así hubiera estado gestionado durante tantos años por una fundación privada. Y por lo tanto, sí, además de avanzar en los procedimientos de extinción de la Fundación, hemos instado a la Abogacía del Estado a la reclamación judicial del archivo, que serán custodiados pues, por los servicios de la Administración General. Y serán de acceso público, entiendo. Bueno, esa es una de las ideas que nosotros tenemos, que es que necesitamos que los historiadores y quien quiera pueda consultar esos archivos, ¿no? Imagínense 30.000 archivos del dictador, lo que hay ahí en términos de documentar la represión o lo que fue su actividad como dictador en nuestro país, ¿no? Esto es algo que los historiadores me vienen reclamando desde el inicio de mi mandato como ministro de Cultura. Ministro, en todo caso, la extinción de la Fundación Francisco Franco la tendrá que decidir un juez. Correcto. ¿Usted se imagina que un juez no la diera por extinguida? Mire, nosotros hemos construido un caso muy sólido. La ley de memoria democrática es muy clara. No pueden existir fundaciones que enaltezcan el golpe y que humillen a las víctimas en nuestro país. Ustedes saben que en el dossier hay un informe que hemos hecho con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y conjuntamente con las asociaciones memorialistas y las asociaciones de víctimas, que creo que explica muy bien por qué creemos que esa fundación no respeta la ley. Y por lo tanto, bueno, evidentemente la decisión es de un juez, porque así lo establece la Ley de Memoria Democrática, pero creo que el caso es sólido y creo que todo el mundo entiende que en el año 2025 que existan fundaciones en nuestro país que hagan apología del franquismo no es muy razonable. Y hay otras 4 que también han instado ya su extinción, ¿no? El procedimiento va a ser un poco lo mismo, entiendo, ¿no? Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, que se empieza con un proceso de actuaciones previas y después, en última instancia, pues el juez decide. ¿Podríamos tener un poco de margen de plazos de cuándo podrían estar extintas estas 5 fundaciones? Depende un poco de los plazos que marque el juez, ¿eh? Es verdad que a nosotros hoy vence, lo tengo la subsecretaria adelante, si me controlas, Carmen, si digo alguna cosa que no es correcta, pero hoy vence el plazo de alegaciones de la Fundación Francisco Franco y creo que ahora hay un máximo de 9 meses para que el expediente se resuelva. De hecho, el final de la semana pasada ellos ya comunicaron esas alegaciones, la Fundación. Sí. Otro asunto que se ha referido en su intervención es el de la devolución de las obras encontradas durante la guerra y el franquismo. Lo cierto es que hasta ahora se han producido 2 devoluciones, un retrato de Ginés de los Ríos y las obras de la familia de Pedro Rico. ¿Cuál va a ser la siguiente devolución? Bueno, sobre esto quiero explicar algo que es importante, que es que la obligación de retornar obras incautadas no devueltas por el franquismo es de toda la Administración. Sí. ¿Vale? Somos el primer ministerio que lo ha puesto en marcha, pero hay otros ministerios que no voy a citar, pero que tienen mucho trabajo también por delante que hacer en esta materia. Nosotros, desde luego, cuando llegamos, esto es un mandato de la Ley de Memoria Democrática del año 2022 que no se había ejecutado. Y desde luego, cuando hemos hecho el inventario, que por cierto está en una página web y es de público acceso para todo el mundo, la cantidad de obras de arte incautadas y no devueltas es muy extensa. La dificultad ahora es que han pasado tantos años que encontrar a los familiares para que lo puedan reclamar no es tan sencillo. Es verdad que ya hemos resuelto 2 históricas, como eran un retrato de Ginés de los Ríos a la Institución Libre de Enseñanza y las obras a los familiares del antiguo alcalde de Madrid republicano Pedro Rico, que era una reclamación histórica, ¿no? Esto ya está resuelto y a medida que vayan llegando las peticiones las estamos analizando. Va a haber muchas más devoluciones a lo largo de estos 2 años. ¿Pero alguna que nos pueda anticipar aquí? No. Estamos analizando los expedientes, de momento no tengo ninguna. Vale. Todavía también, como si me permitirán con esto, tengo que ser un poco respetuoso también con las peticiones, que al final son familiares que me hacen peticiones, son ellos también los que tienen que decirnos cuándo contarlo. Vale. Ministro, la resignificación de los museos. La semana pasada nos anunció un plan para descolonizar los museos de América y el Museo de América y el Museo Antropológico. Es verdad que son 2 museos pequeños, con no demasiadas visitas a los años, cada año en torno a 75.000, creo, más o menos. ¿Qué espera que ocurra con esos museos, con este nuevo plan de resignificación? A ver, vamos a ver. Básicamente lo que estamos haciendo, lo conté la semana pasada, es actualizar museografías que estaban completamente caducadas. Miren, yo les quiero contar una cosa. La primera medida que tuve que tomar en esta materia, en este caso en el Museo de América cuando llegué, fue retirar
cartelas que eran abiertamente ofensivas y racistas sobre los pueblos originarios que teníamos todavía colgadas en el Museo de América. Creo que en Madrid, en el año 2025, nadie quiere un museo de este tipo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos hecho es crear 2 grupos de trabajo, porque esto lo hacen los expertos, para renovar las museografías. El Museo de América se ha ido reformando, pero su última reforma integral es de los años 90. Hace más de 30 años que no se reformaba la museografía del Museo de América. Por lo tanto, tenemos 2 grupos de trabajo que han presentado sendas museografías que ahora evidentemente vamos a poner en marcha. Y creo básicamente que lo que estamos haciendo, y ese es un trabajo que no lo diramos los políticos, lo lideran los expertos, es actualizar las museografías también porque las nuevas miradas nos obligan a incorporar efectivamente mayor pluralidad, mayor respeto y mayor dignidad para los pueblos originarios, en este caso del Museo de América, que ahí están representados, ¿no? Pero en estos museos se debería incluir alguna petición expresa de perdón. Bueno, el perdón no es una cuestión que tenga que ver con las museografías, ¿no? Las museografías, yo creo que los expertos lo que tratan es de hacer unas museografías que sean lo más actuales, lo más respetuosas y lo más atractivas también para el público, que den una visión crítica de lo que allí se representa, ¿no? La cuestión del perdón, miren, yo creo que el ministro Álvarez el otro día fue claro alrededor de que no hay que tener miedo, desde luego, a afrontar los posibles abusos o injusticias que se cometieran en el pasado. Y yo, miren, en relación con porque esto evidentemente está muy vinculado a nuestra relación con México, yo lo que sí puedo decirles que estoy muy orgulloso en que en estos momentos lo que estamos haciendo la Secretaria de Cultura de México y yo mismo en materia de cooperación cultural es lo que nos está permitiendo abrir el camino del reencuentro, de la amistad entre 2 países que en el mundo actual necesitan caminar de la mano. ¿Usted cree que con la declaración del ministro Álvarez es suficiente o se tendría que hacer algo más? Bueno, yo creo que la declaración del ministro Álvarez, que es algo que se llevaba preparando desde hace ya algún tiempo, y la reacción, la muy buena acogida que se tuvo en México, nos abren un camino también de afrontar estos debates sin ningún miedo, ¿no? De la misma manera que yo creo que nosotros estamos afrontando la renovación de nuestras museografías sin miedo, yo creo que estos debates se tienen que poder abrir sin miedo, ¿no? Sobre todo, a veces tengo la impresión de que en España cuesta abrir determinados debates, ¿no? Yo cuando abrí el debate sobre la visión decolonial de los museos, recuerden ustedes el escándalo que se armó por parte de algunos medios de comunicación de la derecha, ¿no? Pero después, poco a poco, estos debates son ganadores. Pues ¿sabe por qué? Porque, mire, en materia de actualización museográfica, lo que estamos haciendo es llevar nuestros museos nacionales al siglo XXI, porque este es un ejercicio que están haciendo todos y cada uno de los grandes museos europeos. Ministro, hay un dato que es realmente impresionante. Se han retirado 14.700 restos humanos de museos españoles. O sea, es una cosa absolutamente bárbara. Entre ellos, por ejemplo, la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué se va a hacer con esos restos? Bueno, pues le cuento lo que se va a hacer. Otro de los problemas que teníamos en nuestros museos nacionales es que no cumplíamos con las indicaciones que nos marca el ICROM sobre el tratamiento de los restos humanos en nuestros museos. Se pueden, según las guías internacionales sobre esta cuestión, se pueden exhibir restos humanos, pero hay que hacerlo con unos criterios de dignidad y de respeto que no estábamos cumpliendo. Entonces, fundamentalmente lo que hemos hecho, lo han hecho los directores de nuestros museos, en aquellos casos donde esto no se estaba haciendo siguiendo las recomendaciones internacionales, se han retirado y se volverán a museizar en mejores condiciones. Es lo que estamos haciendo. Insisto, todas estas medidas, lo que estamos haciendo fundamentalmente es llevar a nuestros museos al siglo XXI. Es verdad que había cuestiones que no habían estado actualizadas ni reformadas en España en los últimos años y que francamente yo estoy muy, muy orgulloso de haber afrontado debates que entiendo que para alguna gente no son sencillos, pero que había que hacer. Coalición Canaria quiere expresamente que la momia guanche vaya a Canarias. ¿Será posible? Conozco la petición del Gobierno canario desde hace mucho tiempo. La momia guanche, como usted bien ha dicho, la hemos retirado de la museografía por no respetar esos criterios y de momento sobre esta cuestión no tengo nada que anunciar. Vale. Otro asunto polémico, la inclusión o no de la figura de Sánchez Mejía en la conmemoración de la generación del 27. ¿Se va a incluir esta figura o no? Mire, esta es una no polémica, porque el programa de la celebración de la generación del 27 no lo hemos cerrado ni anunciado. Es decir, no sé quién se ha inventado que hemos excluido a Sánchez Mejía. Parece que la familia se había quejado, ¿no? Sí, pero es que el programa no está cerrado. Lo que estamos todavía recibiendo aportaciones para hacer una celebración lo más amplia posible, ¿no? Y por lo tanto, y por cierto, que será una celebración muy importante de la generación del 27, que además, quiero decirlo de una manera muy clara, es nuestra gran generación cultural del siglo XX y necesitamos reivindicarla más que nunca también porque forma parte de la historia de la mejor España del siglo XX, ¿no? Y por lo tanto, en esta materia estamos evidentemente abiertos a que se nos haga cualquier propuesta y aquí no se ha vetado a nadie, ¿eh? Yo lo dije el otro día en el Congreso. Pero usted, porque vamos a ver, la cosa es clara, usted no le rechaza por el hecho de que fuera torero.
Vamos a ver, nosotros lo que hemos dicho en materia de tauromaquia, y quiero entrar directamente en esta cuestión, nosotros no negamos la importancia que ha tenido la tauromaquia a lo largo de la historia de España, eso sería absurdo, es una gran tradición española, pero y por lo tanto no hay que esconder ningún representante de esta grandísima tradición española, y yo desde luego no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que nosotros decimos sobre la tauromaquia? Bueno, pues que como todas las sociedades evolucionan y que en el año 2025, esta que es una gran tradición española, pues evidentemente en una sociedad que cada vez tolera menos el maltrato animal, pues evidentemente tiene que ir, las traducciones evolucionan y nosotros no estamos de acuerdo que en el año 2025 haya sobre todo una ley del año 2013 que blinda la tauromaquia y el maltrato animal como un bien cultural esencial. Yo en esto no estoy de acuerdo, conocen mi posición, pero esto desde luego no tiene absolutamente nada que ver con Sánchez Mejías, porque por cierto, el Llanto Sánchez Mejías es una de mis obras favoritas de García Lorca. Preciosidad, exacto. Pero entonces, ministro, siguiendo con este asunto, ¿van a impulsar otra vez de la ILP en contra de los toros? Bueno, yo estuve reunido con la plataforma de la ILP. Para nosotros la verdad que fue una decepción. Nosotros esperábamos que el Partido Socialista apoyara ese ILP, lo estuvimos esperando hasta el último momento. De hecho, las primeras informaciones que tuvimos de la votación es que el Partido Socialista iba a apoyar la tramitación, porque estábamos hablando de la tramitación, que se pudiera discutir, ni tan siquiera que se aprobara. Y a última hora pues hubo un cambio de voto que nosotros lamentamos, ¿no? Desde luego, los miembros de la ILP tienen nuestro apoyo, el de nuestro grupo parlamentario, y vamos a seguir adelante. Mire, la ley del PP del año 2013 se adoptó en un momento donde la asistencia a los espectáculos taurinos estaba cayendo en picado en España. Entonces, se adopta la ley del 2013 por el miedo a que las plazas de toros en España se estaban vaciando y se quiso blindar jurídicamente por eso. Entonces, no hay ningún otro sector cultural al cual... Yo por ejemplo, he eliminado todas las subvenciones a los espectáculos taurinos, como usted sabe. Pero, por ejemplo, el bono cultural se puede usar para espectáculos taurinos, no se usa prácticamente porque el uso es ínfimo, pero quiero explicar por qué. Porque Miquel Iceta trató de dejarlo fuera del bono cultural, pero hubo una sentencia en aplicación de la ley del 13 que obligó a incluirlo. Bueno, eso es absolutamente intolerable, que hay una ley que nos obligue, que obliga a las administraciones a blindar la tauromaquia. Yo eso estoy completamente en contra. Sobre todo creo que va en contra del espíritu de lo que es una sociedad que cada vez tolera menos el maltrato animal en nuestro país. Lo que pasa es que, siendo eso, ministro, lo cierto es que durante la temporada hay plazas que están absolutamente llenas, incluso hay gente que considera que ir a los toros es casi un acto de rebeldía. Yo lo único que puedo decir es que los datos que tengo, la caída en la asistencia de plazas de toros en los últimos años es muy, muy, muy grande. Y por lo tanto, yo creo que los datos así lo atestiguan. Vale, vamos a hablar de cine, ministro, que creo que es una parte muy importante de la industria cultural. Pero antes, permítame, ¿cómo vivió usted el enfrentamiento entre el presidente del Instituto Cervantes y el director general de la Real Academia? Bueno, pues estábamos a las puertas del Congreso de la Lengua, en el Congreso. Que por cierto fue un congreso muy, muy, muy importante, que estamos trabajando ya en la próxima edición. Para defender y empujar el español, que está viviendo una proyección bestial. Sobre todo, y tengo que decirlo como ministro de Cultura, me preocupa la defensa del español en Estados Unidos. Creo que fue una pésima noticia que se decidiera retirar el español de la página de la Casa Blanca, entre otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que la fuerza del español también en Estados Unidos es imparable y nosotros lo vamos a acompañar. Y miren, sobre la polémica, yo lo único que puedo decir es que Luis García Montero creo que hace un trabajo excepcional al frente de Cervantes. Pero muy oportuna no parece que fuera. Bueno, yo me quedo con que el Congreso de la Lengua fue un éxito. Y eso es lo importante. ¿Y no le parece que el director de la Real Academia también hace buen trabajo? ¿O solo Luis García Montero? Nosotros con la Real Academia hemos trabajado en el Congreso bien de la mano, o sea que no tengo ninguna queja. Bueno, la ley de cine, ministro, bien importante, es una de las pocas que ha salvado Junts, pero sin embargo sigue encallada. ¿Por qué no sale adelante? No sale adelante porque nuestra realidad parlamentaria es complicada, pero es verdad que estamos dialogando intensamente con los grupos, lo llevamos haciendo un año. Una de las razones por las cuales creo Junts per Catalunya ha decidido que debemos seguir adelante con esto es porque tenemos el diálogo muy avanzado en algunos aspectos, igual que con otros grupos, y podemos queremos sacarla adelante. Mira, es una cuestión de sentido común. La ley del cine actual, y está el presidente de la Academia aquí, es del año 2007. Tenemos cuestiones tan disparatadas como que las series, que son un grandísimo producto audiovisual, no tienen el encaje que deberían tener en el marco legal actual, porque evidentemente en el año 2007 no había series en nuestro país, ¿no? Al igual que necesitamos seguir empujando a nuestro cine con un marco legal que les favorezca, que les permita impulsar, que podamos blindar, porque sé que es una cosa que también preocupa a la producción independiente en nuestro país, que es algo que nosotros queremos hacer, ver de qué manera también podemos ayudar a las salas de cine, que lo estamos haciendo. Es decir, que la ley es muy importante. Pero también quiero señalar una cosa.
La ley, que yo soy optimista, que creo que vamos a lograrla, no ha sido excusa para que a lo largo de todos estos años hayamos hecho muchísimo por el cine español. Quiero poner en valor que cuando yo llegué, el cine senior era un programa que iba a extinguirse, que yo decidí que debía continuarse y que nos está salvando muchas salas de cine en muchos puntos de España. El programa es muy importante. 2, el cine escuela que hemos puesto en marcha, que eso es fundamental para empezar a crear los públicos del futuro. Estamos invirtiendo en futuro. Quiero, de hecho, aprovechar la ocasión para agradecerle a Pablo Berger, que fue el que tuvo la idea. Hemos puesto en marcha el cine escuela, que por cierto ya está, este año va a empezar a llevar a los primeros alumnos al cine. Hemos reforzado la internacionalización del sector. Cada vez más y mejor cine participa en nuestros festivales. Hemos sacado las ayudas a los guionistas. No va a haber buen cine en España si no tenemos guionistas trabajando en buenas condiciones. Hemos recuperado unas ayudas que el PP terminó en el año 2013. Es decir, que a pesar de la ley, que la vamos a sacar, el acompañamiento en políticas públicas y decisiones del Ministerio del sector audiovisual ha sido constante a lo largo de estos 2 años. Ministro, ¿tenemos ya datos o nos puede facilitar datos de la unidad de prevención y atención contra la violencia machista que puso en marcha su ministerio con la Academia de Cine? Lo vamos a hacer esta semana. Ustedes saben que esta unidad está funcionando muy bien. Los datos son plenamente anonimizados, como ustedes saben, porque evidentemente estas llamadas no las gestiona, esto quiero explicarlo porque es importante para todas las mujeres que nos estén escuchando. Estas llamadas no las gestiona el Ministerio, las gestiona un despacho especializado que hace un trato anonimizado de las llamadas. Pero yo creo que era un instrumento muy importante. Creo que después de todos los escándalos, evidentemente la cultura no es ajena a las situaciones de violencia machista y necesitábamos un punto de atención para posibles víctimas. Y estoy muy orgulloso de haberlo puesto en marcha y esta semana acabaremos de dar los datos de la puesta en marcha. Igual quiero señalar del primer plan de igualdad del mundo de la cultura, que lo hemos hecho también desde el Ministerio de Cultura y que creo que es muy importante. Seguimos, como en todos los sectores, con brechas que no son tolerables y que hay que abordar y lo estamos haciendo desde el Ministerio. Ministro, vamos terminando con los asuntos de cultura, pero sí me gustaría conocer su opinión, porque usted se ha referido en su intervención al tema de la inteligencia artificial. Correcto. Hay una cierta polémica sobre el corto de Rubén, que es un corto que puede optar a los Goyas porque la música ha sido creada con inteligencia artificial. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que la inteligencia artificial jamás puede sustituir a un creador. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de un creador, pero jamás puede sustituir a un creador. Nosotros la primera decisión que tomamos cuando llegamos al Ministerio de Cultura fue sacar una orden ministerial por la cual ninguna de las obras que encargamos muchas como Ministerio de Cultura, pueda ser creada con inteligencia artificial. Y entonces aquí nos movemos en unos parámetros que son los siguientes. En primer lugar, transparencia de los algoritmos, que no tenemos transparencia de los algoritmos, no sabemos cómo funcionan. Y en segundo lugar, remuneración justa para los creadores cuando se utilizan sus obras para el entrenamiento de modelos. Eso a nosotros nos parece que es extremadamente importante. Y consentimiento. Yo no quiero que ningún modelo de lenguaje se entrene con obras protegidas por derechos de autor sin su consentimiento. Ustedes saben que yo al inicio, hará un año aproximadamente, presentamos un Real Decreto con la intención también de garantizar un marco de consentimiento, de remuneración y de transparencia en España. Eso fue un decreto que pausamos porque necesitábamos generar más consenso alrededor y llevamos, junto con la subsecretaria, no sé cuántas reuniones con el sector a lo largo de este año para tratar de armar un consenso alrededor de una nueva propuesta que espero poder hacer también en los próximos meses. Y otra cosa que me preocupa, los intentos que está habiendo a escala de la Unión Europea para diluir el reglamento de la inteligencia artificial. Mire, yo voté el reglamento de la inteligencia artificial siendo europarlamentario. Fue un reglamento muy pionero, muy importante, que no nos resolvió la cuestión de los derechos de autor, pero que sí establecía algunas medidas muy claras de obligación a los operadores digitales que trabajan con modelos de lenguaje. Y vía el Código de Conducta se está intentando diluir la aplicación de este reglamento. Y nuestra posición en Bruselas en eso es clara y estamos trabajando con otros gobiernos aliados para que eso no ocurra. Ministro, ¿debe España, en este caso Radio y Televisión Española, mantener el veto a Eurovisión si participa Israel o las nuevas condiciones podrían replantearse? A mi entender sí, porque las nuevas condiciones es un alto al fuego que Israel no está respetando y se siguen produciendo los ataques y las matanzas en Gaza. Por lo tanto, yo creo que no hay razón para levantar lo que creo que es un boicot que debe seguir, entre otras cosas porque, además del genocidio en Gaza, quiero recordar que Israel tiene bloqueado una solución política a través de la creación de un Estado palestino plenamente soberano en Palestina prácticamente desde los acuerdos de Oslo. Y por lo tanto, hasta que eso no ocurra, el boicot cultural debe seguir. Y ese boicot, además, lo he explicado muchas veces, fue extremadamente útil para terminar con el apartheid en Sudáfrica. El boicot deportivo y cultural fue un elemento crucial para terminar con el apartheid en Sudáfrica y debe ser ejercido también con quien está cometiendo la mayor atrocidad del siglo XXI.
Bueno, ministro, ha calificado usted de ignominiosa la condena al fiscal general del Estado. ¿Por qué es ignominiosa? Bueno, es ignominioso primero porque se ha producido un elemento que es bastante irregular. Sé que no es la primera vez, pero es bastante irregular, que es conocer el fallo antes de la sentencia. Creo además que en un tema tan sensible esto no debería haberse hecho así, si me lo permiten. Y en segundo lugar, y lo digo con toda franqueza, y desde el pleno respeto, que además me consta y lo sé, de la excelente labor que hacen miles y miles de jueces en nuestro país, creo que es una sentencia o una condena, en este caso, basada con pruebas extremadamente débiles, sin poder haber demostrado lo que aquí ocurrió y sobre todo lo que a mí más me preocupa, que es que al final acaba condenado a alguien por investigar un presunto delito y la persona que produjo el presunto delito se va de rositas, y sobre todo la persona que estuvo maniobrando alrededor de eso, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que esas personas se hayan ido de rositas y haya terminado condenado un inocente, me parece muy grave. Y sí, lo vuelvo a repetir, me parece que es una maniobra para interferir en la vida política del país. Pero permítame que le diga una cosa que lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Creo que alguien no ha calculado bien esta jugada en España. Porque de la misma manera que es una jugada ignominiosa, los españoles, estoy convencido, cuando se vuelvan a abrir las urnas y vayan a votar, se acordarán muy mucho de determinadas maniobras que se realizaron para tumbar al gobierno progresista de España. Ahora iremos con eso, ministro, pero antes, por precisar, o sea, ¿usted cree, lo que nos está diciendo es que el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia para intervenir en la política española? Creo que algunos jueces han tratado de hacer eso, sí, lo creo firmemente. Sí. O sea, que hay lawfare en España. Bueno, creo que eso no es la primera vez que ocurre, ¿no? Pero insisto, y quiero decirlo de una manera muy clara, tengo un gran respeto por la mayoría de jueces de este país que creo que hacen una excelente labor, pero creo que hay determinados segmentos judiciales que se están politizando en exceso, y esto sí me parece una maniobra para interferir en la vida pública del país, me lo parece. Ministro, y por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no puede ser que el fiscal general del Estado aquella noche, la propia instrucción la calificó de, no sé si intensa o se equivocara? Miren, yo lo primero que tengo que decirle, y vuelvo al inicio, que me parece grave que se haya explicado o que se haya contado la condena sin tener la sentencia y los argumentos que la sustentan, pero es que el juicio lo ha podido ver todo el mundo. ¿O es que acaso todos los periodistas que pasaron por ese juez, que contaron lo que contaron, mintieron? Bueno, yo creo que todo el mundo ha podido ver lo que haya ocurrido. Bueno, decía usted que puede que algunos se hayan equivocado. Vamos a ver la sensación que hay, y un análisis que se está haciendo con bastante contundencia es que esto lo que va a hacer es cohesionar el voto de la izquierda. ¿Usted hace esa lectura política? Es decir, ¿esto va a cohesionar el voto izquierda? Miren, yo creo que todo el mundo está viendo en los últimos años todos los intentos, bueno, aquello que muy bien dijo el señor Aznar en una conferencia, ¿no? El que puede hacer que haga, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está tratando de hacer cosas bordeando la legalidad contra este gobierno, y creo que eso es profundamente grave, ¿no? Y por lo tanto, bueno, sí, desde luego, yo creo que cuando se abran las urnas, los españoles se van a acordar muy mucho de lo que ya ha ocurrido. Ahora bien, dicho esto, también le digo, nosotros tenemos un reto pendiente para volver a ganar las próximas elecciones, que es afrontar la cuestión de la vivienda. Lo digo claramente, lo digo por su pregunta de qué es lo que necesita la izquierda para movilizarse. Miren, nosotros estamos convencidos que la estrategia para volver a revalidar, que estamos convencidos que podemos revalidar la mayoría de gobierno, no es tanto ir a una polarización con la extrema derecha, que evidentemente todos sabemos los riesgos que conlleva, sino seguir operando y mejorando las condiciones materiales de vida de nuestros ciudadanos y siguiendo contándole a la gente que este gobierno vale la pena. Yo creo que una de las razones por las cuales vencimos el 23J fue por toda una serie de políticas que mejoraron objetivamente la vida de la gente. Y miro a la vicepresidenta que estaba aquí, porque yo lo cuento siempre, me acuerdo perfectamente en la campaña electoral, el agradecimiento de los trabajadores en los puertos, en los aeropuertos, por tener por primera vez un contrato estable en su vida. El gobierno vale la pena por este tipo de cosas. Por lo tanto, hay que seguir con estas políticas y, sobre todo, y por eso he querido referirme a ello, afrontar la cuestión de la vivienda, que es la gran herida abierta que tenemos social en nuestro país. Bueno, ministro, pues terminamos con una pregunta que plantea mi compañero Marcial Rodríguez de Europa Press. Dice, Aitor Esteban, líder del PNV y uno de los mayores socios del gobierno, ha pedido que se piense en cómo y cuándo convocar elecciones. Y le plantea, ¿de verdad que se agotará la legislatura? Y una doble pregunta. ¿Ve oportuna una moción de confianza para apuntalar la legislatura? Yo creo que nosotros llegaremos al 2027. El compromiso es firme para hacerlo. Miren, yo lo digo muchas veces. Es verdad que esta legislatura está pasando por muchos momentos de dificultades. Permítame que les diga, ¿qué país de la Unión Europea no tiene un parlamento fragmentado y tiene dificultades políticas en estos momentos? La fragmentación política es el signo de la historia, ¿no? En España, en toda Europa. Y a pesar de ello,
Llevamos 2 años gobernando, ampliando derechos, generando un crecimiento récord, con una propuesta de techo de gasto, porque esto quiero explicarlo, hemos propuesto hacer crecer el presupuesto español más de un 8%, más de 16.000 millones hasta los 216.000. Esto solo se puede hacer si las políticas públicas hacen que la economía funcione. Y entonces el país está aquí, con muchas dificultades políticas, pero el país avanza y avanza bien. Y por lo tanto, esos son los mimbres para llegar a 2027. Y estoy convencido también, y lo digo sinceramente, lo he dicho, vamos a presentar los presupuestos y estoy convencido que haremos la mejor propuesta presupuestaria que nos permitirá abrir un espacio de diálogo en el Congreso. Estoy convencido. Pero una cosa es presentarlos y otra cosa es aprobarlos. Voy a aprobarlos, ministro. Mire, yo no sé cómo lo van a conseguir. Si lo hacen es que es magia pura. Vamos. Mire, yo siempre recuerdo, ahora estamos a punto del mes de diciembre, ¿no? Yo recuerdo diciembre del año pasado, era finales de noviembre, estábamos negociando la reforma fiscal con María Jesús Montero. Y recuerdo esta misma discusión, ¿no? No sé en qué foro, todo el mundo diciéndome, pero bueno, una reforma fiscal con Junts y tal, si este Parlamento es imposible, no sé qué. Y en diciembre aprobamos la reforma fiscal, entre otras cosas introduciendo la intermitencia de las rentas irregulares del sector de la cultura, que lo hicimos en el marco de esa reforma fiscal. Es decir, he escuchado ya muchas veces en esta legislatura, con este Congreso no se puede, bajen ustedes los brazos. Miren, ni bajamos los brazos, ni porque no nos lo podemos permitir y ni la gente no lo merece, y estoy seguro que vamos a seguir andando hasta el 27. Ministro, son y cuarto, hemos cumplido escrupulosamente con el tiempo. Un placer y un honor tener con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.